Esta es la historia de Martina. Una historia que comienza con el sonido cortante del desprecio en una de las cocinas más famosas de la ciudad. Un lugar donde la comida era arte para los ricos, no consuelo para los necesitados. Aquel día, en medio del brillo del acero inoxidable y el ruido controlado de los chefs de élite, Martina estaba siendo juzgada no por su talento, sino por su compasión. Llevaba el delantal de L'Orbe d'Or, pero su corazón estaba en otro lugar, cocinando para aquellos alliémisiens, quienes el mundo prefería olvidar. La humillación que enfrentó no fue con gritos, sino con un silencio helado y miradas que la desnudaban, que la etiquetaban como ingenua, débil, una pieza fuera de lugar. Era el tipo de crueldad silenciosa que hiere más profundo que cualquier palabra. Una fe puesta a prueba en el altar de la alta gastronomía. ¿Alguna vez te has sentido juzgado o menospreciado por tus creencias más profundas, por hacer lo que tu corazón cree que es correcto, aunque el mundo a tu alrededor no lo entienda? Antes de contarte cómo la fe de Martina y una simple olla de sopa silenciaron al chef más arrogante de la ciudad, comenta aquí desde dónde estás viendo y suscríbete ya al canal. Créeme, no querrás perderte lo que sucede cuando un escéptico descubre que la mujer a la que humilló públicamente tiene una fuerza que no puede explicar ni comprar. El conflicto central de aquel día comenzó de forma casi imperceptible. Mientras los otros cocineros preparaban purés, aterciopelados y salsas complejas, Martina estaba en un rincón, dedicada a dos ollas enormes de aluminio abollado que contrastaban brutalmente con el cobre reluciente del resto del equipo. El olor que subía de sus ollas no era de trufas o de especias raras. Era un olor honesto de verduras frescas, de cebolla sofrita, de comida que abraza. Para los otros era el olor de la simplicidad, casi de la pobreza, y eso en aquel ambiente era una ofensa. La observaban de reojo con sonrisas de medio lado, como si estuviera jugando a cocinar mientras ellos practicaban un arte sagrado. La tensión era una niebla fría que nadie se atrevía a disipar con palabras. Martina sentía las miradas, pero no se dejaba abatir. Para ella, aquel acto era sagrado. Cada verdura picada, cada grano de sal añadido era una forma de oración. Ella no buscaba la aprobación de sus colegas o del famoso chef que comandaba aquel lugar con mano de hierro. Su público era otro, uno que no frecuentaba restaurantes de lujo, pero que conocía el hambre de cerca. Ella trabajaba allí en L'Orbe d'Or para pagar sus cuentas, pero su verdadera vocación se revelaba en aquellas horas extras, no remuneradas, en las que transformaba lo que sería basura para el restaurante en dignidad para decenas de personas. Recordaba las palabras de su abuela: cocinar para quien tiene hambre es dar de comer a la propia alma, y era eso lo que la mantenía en pie, serena en medio de la tormenta silenciosa de desdén. El chef Jean-Pierre era una leyenda en la ciudad, un hombre cuyo talento era tan grande como su arrogancia. Se movía por la cocina como un general en su campo de batalla, cada gesto preciso, cada palabra una orden. Él no caminaba, inspeccionaba, y aquella tarde su inspección se detuvo abruptamente en el rincón de Martina. No necesitó decir nada. Su cuerpo entero expresaba su asco. Los brazos cruzados, la ceja arqueada, la mirada que descendía desde las ollas de Martina hasta sus zapatos gastados. El silencio que se instaló fue pesado, denso. Todos los otros chefs dejaron lo que estaban haciendo, anticipando la ejecución pública. Era un ritual conocido. Cuando Jean-Pierre se enfocaba en alguien, el espectáculo de la humillación estaba a punto de comenzar, y el público estaba siempre listo para aplaudir a su líder. Se acercó lentamente, tomó un cucharón limpio y, sin pedir permiso, lo hundió en la olla de Martina. Lo llevó a su nariz, olió con una expresión de repulsa contenida y luego miró la caja de cartón a su lado. En ella había tallos de brócoli, cáscaras de zanahoria y las hojas externas de un repollo, ingredientes que el restaurante descartaría, pero que en las manos de Martina se convertirían en la base de una sopa nutritiva. Los ojos de Jean-Pierre centellearon. No estaba solo viendo sobras, veía una profanación, veía su filosofía de perfección y exclusividad siendo manchada por la cruda realidad de la caridad. Para él, aquello era un insulto personal, una contaminación de su templo gastronómico. Su ira no era caliente y explosiva, sino fría y cortante como la hoja de uno de sus cuchillos japoneses. «¿Qué es esto?», preguntó con la voz baja, pero cargada de una autoridad que hacía vibrar el aire. La pregunta no era para obtener una respuesta, sino para iniciar la acusación. Martina lo miró a los ojos, su calma contrastando con la furia velada de él. «Es sopa para el refugio, chef. Estoy usando las verduras que se iban a tirar». Su honestidad pareció enfurecerlo aún más. Soltó el cucharón sobre la encimera con un golpe metálico que resonó en la cocina silenciosa.
Estás contaminando mi cocina con tu caridad. Siseó, la palabra caridad dicha como si fuera una palabrota. Esto no es comida. Esto es basura que le estás dando a gente que no tiene dónde caerse muerta. ¿Crees que esto es cocinar? Esto es un insulto a mi profesión. La humillación fue total. La descalificó frente a todos, no solo como profesional, sino como ser humano. La burla en los rostros de los otros cocineros era evidente. Se alimentaban de la crueldad del jefe, sintiéndose superiores por formar parte de su círculo de poder. Martina sintió que el rostro le ardía, pero mantuvo la compostura. Sus ojos no demostraban odio ni miedo, sino una profunda tristeza. Una tristeza por aquel hombre que veía tanto valor en un trozo de filete, pero ningún valor en alimentar a un hambriento. Una tristeza por un mundo que aplaudía el arte de servir a los ricos y despreciaba el acto de servir a los pobres. Permaneció en silencio, sabiendo que cualquier palabra suya sería usada en su contra, transformada en más munición para el ataque de él. Para Jean-Pierre, su silencio era un desafío. Necesitaba una victoria aplastante. Con una sonrisa cínica lanzó el golpe final. ¿Sabes una cosa? Mañana tendremos la prueba de nuevos platos para el menú de invierno. Críticos e inversores estarán aquí. Y tú, dijo, señalándola con el dedo, vas a presentar uno de esos platos de pobre tuyos. ¿Quieres mostrar el poder de tu fe? Estupendo. Vamos a ver si tu fe consigue satisfacer un paladar de verdad, o si solo es una excusa para tu falta de talento. La propuesta era cruelmente ingeniosa. No la despidió. La invitó a ahorcarse en plaza pública, usando la propia soga de sus convicciones. Quería probar, de una vez por todas, que en el mundo real, su mundo, la fe no valía nada. El desafío quedó suspendido en el aire, pesado y definitivo. Los otros chefs apenas podían contener las sonrisas de escarnio. Para ellos el resultado ya era seguro, la completa y total aniquilación de la atrevida ayudante de cocina. Martina, por su parte, solo asintió lentamente con la cabeza. Una única lágrima silenciosa rodó por su mejilla, pero no era de derrota, era una lágrima de aceptación. Entendió en aquel momento que aquello ya no era sobre ella o su empleo, era una confrontación de mundos, de valores, y ella, con su olla de sopa de sobras, había sido elegida para representar a sus bando. La cocina, que antes era solo un lugar de trabajo, se había transformado en una arena, y la batalla estaba fijada para el día siguiente. La humillación estaba completa, pero la historia, Martina sentía en su interior, estaba lejos de terminar. Aquella noche, al salir del restaurante, Martina sintió el peso de cada mirada como si fueran pequeñas piedras arrojadas a su espalda. El sonido de la puerta de la cocina cerrándose detrás de ella fue un alivio momentáneo, pero la humillación la acompañó por las frías calles de la ciudad. El aire de la noche parecía más denso, y cada paso hacia su casa era una batalla contra las ganas de derrumbarse. No lloró. En su lugar, un profundo silencio se instaló dentro de ella, una quietud que era casi una forma de resistencia. Repasaba las palabras del chef, el desprecio en su voz, la sonrisa de satisfacción de sus colegas. El mundo parecía haberse encogido a aquel momento, a aquella cocina, a aquella cruel sentencia que él había proferido. El sentimiento de injusticia era tan palpable que podía sentirlo en la garganta, un nudo apretado y amargo. Al llegar a su pequeño apartamento, el contraste con el lujo y la frialdad del Orbe d'Or era flagrante. Allí, el ambiente era simple, acogedor, lleno de libros, una pequeña planta en la ventana y el suave olor a té de manzanilla. Era su santuario, el lugar donde podía ser solo Martina, lejos de los uniformes almidonados y las expectativas de un mundo que no era el suyo. Por un instante, se sentó al borde de la cama y se permitió sentir la rabia, la tentación de luchar en su mismo terreno, de usar sus habilidades culinarias para crear algo espectacularmente complejo y restregarle en la cara a Jean-Pierre que ella era más de lo que él pensaba, era fuerte, era técnicamente capaz, podría hacer un plato que lo dejaría sin palabras. Pero ¿sería esa la respuesta correcta? Mientras la duda la consumía, sus ojos se posaron en una pequeña cruz de madera colgada en la pared, un regalo de su abuela. Fue allí donde la tormenta dentro de ella comenzó a calmarse. Se levantó, fue a la minúscula cocina y puso agua a hervir. No era una cuestión de ganar o perder una competición, se dio cuenta. Jean-Pierre no la había desafiado a un duelo de habilidades. Se había burlado de su fe. Responder con arrogancia sería rebajarse a su nivel. Sería traicionar la esencia de lo que ella hacía. Aquel desafío no era sobre su talento como cocinera, sino sobre la fuerza de su convicción. Cerró los ojos y, en lugar de pedir una victoria, pidió claridad y coraje para ser fiel a sí misma y al propósito que la movía.
Fue entonces cuando el recuerdo vino, claro y reconfortante como una tarde de sol. Se vio de niña, en la cocina de su abuela, una mujer de fe inquebrantable y manos marcadas por el trabajo. Eran tiempos difíciles, y la comida escaseaba. Pero su abuela, con una serenidad que parecía venir de otro mundo, tomaba un puñado de lentejas, algunas verduras simples de la huerta y preparaba una sopa. No era solo una sopa, era una promesa de que todo estaría bien, de que el amor podía transformar lo poco en abundancia. El olor de aquella sopa de lentejas era el olor de la seguridad, del cuidado, de la certeza de que era amada. Era el plato más simple y al mismo tiempo el más rico que había probado en toda su vida. En ese instante la decisión fue tomada y una paz profunda la inundó. No jugaría el juego de Jean-Pierre. No intentaría impresionar a los críticos con técnicas que no representaban su alma. Haría la sopa de lentejas de su abuela, el plato que le enseñó que el verdadero sabor no viene de ingredientes caros, sino de la intención con la que se cocina. Ese sería su testimonio, sería su respuesta silenciosa y poderosa a la arrogancia de él. La idea de llevar aquella sopa simple, casi rústica, al escenario de la alta gastronomía ya no la asustaba. Al contrario, parecía el acto más valiente y auténtico que podría realizar. Ya no se estaba defendiendo, estaba afirmando quién era y en qué creía. A la mañana siguiente, Martina entró en la cocina de Lord Dor con una serenidad que desarmó a todos. No había pánico en sus ojos, ni la agitación febril de quien estaba a punto de enfrentar un pelotón de fusilamiento. Caminaba con un propósito calmado, llevando no un maletín de cuchillos especiales, sino una modesta olla de barro que había pertenecido a su abuela. La olla, con sus pequeñas marcas de uso, parecía un objeto alienígena en aquel ambiente de nueces y acero y tecnología. Los otros cocineros la observaron confusos. Esperaban verla derrotada, pero encontraron a una mujer que parecía más fuerte que nunca. El silencio que la rodeaba ahora no era de desprecio, sino de una curiosidad perpleja. ¿Qué estaba planeando? Fue a su rincón, el mismo donde había sido humillada el día anterior, y comenzó a preparar sus ingredientes. No había nada exótico en su encimera. Lentejas secas, que lavaba con cuidado, una cebolla, 2 zanahorias, algunos tallos de apio y un diente de ajo. Ingredientes que sumados no costaban ni el precio de una copa de vino servida en el salón principal. Los picaba con gestos precisos y tranquilos, como si estuviera ejecutando un ritual sagrado. Cada movimiento era deliberado, lleno de respeto por los alimentos simples que tenía en sus manos. El aroma que comenzó a subir de su olla de barro era familiar y reconfortante, un contraste flagrante con los olores complejos y artificiales que llenaban el resto de la cocina. Los otros chefs, mientras finalizaban sus creaciones elaboradas, espumas, esferas, reducciones que llevaban horas, no podían evitar mirarla. La simplicidad de lo que Martina estaba haciendo era casi un insulto, una provocación. ¿Cómo se atrevía a presentar algo tan banal, tan pobre, en una prueba de ese nivel? La burla inicial dio paso a una especie de aprensión. Su calma era desconcertante. Era como si supiera algo que ellos no sabían, como si estuviera operando en una frecuencia completamente diferente, inmune al miedo y a la presión que consumían a todos en ese lugar. Su presencia, con su olla de barro y su sopa de lentejas, era una anomalía que desafiaba la lógica de aquel universo. Mientras la hora de la prueba se acercaba, la tensión en la cocina alcanzó su punto álgido. En el salón, los críticos gastronómicos y los inversores del restaurante ya estaban sentados con sus paladares afilados y sus bolígrafos listos para juzgar. Uno a uno, los chefs comenzaron a llevar sus platos, verdaderas obras de arte en porcelanas finas. Eran platos que contaban historias de viajes, de técnicas innovadoras, de ingredientes raros. Cada uno era recibido con asentimientos de cabeza y anotaciones serias. Jean-Pierre observaba todo con una mirada satisfecha, su imperio funcionando con la perfección de siempre. Casi se había olvidado del desafío lanzado a Martina, tratándolo como la broma final, el postre de aquel espectáculo de poder. Finalmente llegó su turno. Jean-Pierre hizo una señal para que se presentara. Y ahora, anunció a la mesa con un tono de ironía mal disimulada, tenemos una presentación especial, un plato que representa la cocina del alma. Las risas fueron bajas, pero audibles. Martina caminó desde el fondo de la cocina, atravesando el territorio enemigo, sosteniendo su olla de barro con ambas manos. No usó una vajilla especial. Simplemente colocó la olla rústica sobre la mesa impecablemente puesta y con un cucharón de madera sirvió una porción de la sopa humeante en un cuenco blanco y simple. El plato no tenía decoración, no tenía adornos. Era solo una sopa de lentejas.
El silencio que se hizo en la mesa fue de pura vergüenza. La humillación parecía al fin estar completa. Jean-Pierre se deleitó con aquel momento. Era exactamente lo que quería. La imagen de una sopa tosca, servida en un cuenco común, en medio de sus creaciones sofisticadas, era la prueba visual de la superioridad de su mundo. Miró a los críticos, cuyos rostros expresaban una mezcla de confusión y leve ofensa. Aquel plato era una falta de respeto, una ruptura de protocolo que rozaba lo absurdo. Con una sonrisa sarcástica que no llegaba a los ojos, se inclinó sobre la mesa. Bien, Martina, ya que nos has traído esta delicia rústica, sé la primera en decirnos qué la hace digna de estar en el menú del Orbe d'Or, provocó, sabiendo que cualquier explicación que diera sonaría patética. La trampa estaba perfectamente montada, y ella estaba justo en el centro. Martina lo miró, luego a los rostros escépticos alrededor de la mesa, y finalmente al cuenco de sopa. Su voz, cuando habló, no era defensiva ni arrogante, era calmada y firme. Este plato no tiene la técnica que ustedes admiran, ni ingredientes que cuestan una fortuna, comenzó, su simplicidad desarmando la tensión por un segundo. Solo tiene lo que mi abuela me enseñó que es el ingrediente más importante, la intención de nutrir. Es una sopa de lentejas. Es un plato que representa la fuerza que encontramos en la simplicidad y la esperanza que nace incluso cuando se tiene muy poco. Es comida de verdad, hecha para calentar el cuerpo y el alma. La declaración fue tan sincera, tan desprovista de artificios, que por un instante nadie supo cómo reaccionar. El silencio fue roto por la risa contenida de uno de los críticos. Jean-Pierre aprovechó la ocasión. «Qué poético», dijo, el sarcasmo goteando de cada sílaba. «Pero aquí, Martina, no vendemos poesía, vendemos excelencia. Y eso», señaló el cuenco con la barbilla, «no parece excelente». Tomó una cuchara de plata, el metal noble contrastando con la rusticidad de la sopa. El gesto fue teatral, deliberadamente lento. Estaba a punto de dar el golpe de gracia, de probar, con una sola cucharada, que la fe y los buenos sentimientos de Martina no tenían sabor, no tenían valor en el mundo real. Hundió la cuchara en la sopa, la levantó y la miró con un último destello de triunfo en los ojos. «Vamos a ver a qué sabe tu fe». Se llevó la cuchara a la boca. La cocina entera contuvo la respiración. Los cocineros se agolparon en la puerta, espiando para no perderse el clímax de la ejecución. Todos esperaban una mueca, un comentario ácido, el despido final. Pero lo que sucedió a continuación, nadie podría haberlo previsto. Tan pronto como la sopa tocó sus labios, el rostro de Jean-Pierre se transformó. La sonrisa sarcástica desapareció. La máscara de arrogancia se deshizo como si fuera de papel. Sus ojos, antes fríos y calculadores, se abrieron de par en par. La cuchara de plata tembló en su mano y cayó sobre el mantel de lino blanco, produciendo un sonido ahogado que pareció resonar por todo el salón silencioso. No dijo nada. Simplemente se quedó allí, paralizado mirando a un punto fijo como si hubiera sido transportado a otro lugar. El tiempo pareció detenerse. Los críticos se miraron entre sí, confusos. ¿Qué estaba pasando? El chef, el gran Jean-Pierre, el hombre que podía identificar el origen de una hoja de laurel solo por el aroma, estaba catatónico. Una única lágrima, luego otra, comenzó a rodar por su rostro endurecido. Intentó hablar, pero las palabras no salían. Aquel sabor lo conocía. No era el sabor de un restaurante. No era el sabor de una técnica. Era un gusto primordial, enterrado bajo décadas de ambición y cinismo. Era el sabor de su infancia. Una infancia pobre que luchó tanto por olvidar, por borrar de su biografía, pero que ahora volvía con la fuerza de un maremoto, traída por una simple cuchara de sopa de lentejas. Lo recordó. Recordó un pequeño apartamento en un barrio pobre de Marsella. Recordó a su madre, una mujer cansada pero de una fuerza inmensa, que llegaba a casa después de un día de trabajo agotador, y con los pocos francos que tenía, compraba lentejas y verduras. Cocinaba esa misma sopa en una olla vieja y abollada. Era, muchas veces, la única comida caliente del día. Era la comida que lo mantenía fuerte, que lo calentaba en las noches frías. Era la comida que decía sin palabras: «Te quiero, hijo mío, y voy a luchar por ti». Aquel plato no era sobre la pobreza, era sobre la supervivencia, sobre la resiliencia del espíritu humano, sobre el amor incondicional de una madre. Era la comida que lo había formado antes de que la fama y el dinero endurecieran su corazón. El shock de aquel recuerdo lo golpeó como un puñetazo. Él, que había construido un imperio ridiculizando la simplicidad, que había despreciado a Martina por hacer exactamente lo que su propia madre hacía, fue desarmado por su propia historia.
Miró a Martina, pero esta vez no había arrogancia en sus ojos. Había confusión, vulnerabilidad y, por primera vez, una admiración genuina y profunda. ¿Cómo lo sabía? ¿Cómo consiguió con un plato tan humilde acceder a la parte más secreta y protegida de su alma? Ya no vio a una ayudante de cocina ingenua. Vio a una mujer con un poder que no comprendía, una fuerza que no venía de cuchillos afilados o de ingredientes raros, sino de un lugar mucho más profundo. Aún en shock, con la voz entrecortada y casi inaudible, consiguió murmurar, para el asombro de todos en la mesa y en la cocina: Este es el sabor de casa. La frase quedó suspendida en el aire, cargada de un significado que solo él y de alguna manera Martina parecían entender. No era un elogio técnico, no era una crítica gastronómica, era una confesión, una rendición. En ese instante, el poderoso chef Jean-Pierre, el titán de la culinaria, fue reducido a un niño, recordando el amor de su madre. Su armadura había sido rota, no por una técnica superior, sino por la pureza de una intención. La burla se transformó en reverencia. El silencio en el salón era ahora diferente. Ya no era de vergüenza, sino de asombro. Los críticos, los inversores, los cocineros, todos presenciaron algo que iba más allá de la comida. Vieron a un hombre ser completamente deconstruido y rehecho por una cuchara de sopa. Vieron a la arrogancia arrodillarse ante la humildad. Martina permaneció quieta, su rostro sereno como siempre. No sonrió en triunfo. Solo observó con compasión al hombre que la había humillado, ahora siendo humillado por sus propios recuerdos. Sabía que aquel momento no era sobre ella habiendo vencido, era sobre él habiéndose reencontrado. La providencia divina, pensó, tenía maneras misteriosas y muy precisas de trabajar. Jean-Pierre levantó lentamente la mirada del plato y la fijó en Martina. No había nada más que decir. La batalla había terminado, pero no de la manera que él había planeado. No solo había perdido, había sido transformado. Aquel plato de pobre no solo satisfizo un paladar entrenado, había curado una herida antigua. Aquel día, en el templo de la alta gastronomía, el plato más comentado no fue una langosta con espuma de champán o un filete con infusión de trufas. Fue una simple, honesta y milagrosa sopa de lentejas, que probó que el ingrediente más poderoso de todos no puede ser comprado, solo donado. Y Martina, la humilde ayudante de cocina, era la persona más rica de aquella sala. La escena que siguió fue una de las más surrealistas jamás vistas en los pasillos del Orbe d'Or. Jean-Pierre, aún visiblemente afectado, se levantó lentamente. Todos esperaban que saliera de la sala, que intentara recuperar la compostura lejos de las miradas curiosas. En vez de eso, caminó alrededor de la mesa hasta detenerse justo frente a Martina. El personal de la cocina, que todavía espiaba por la puerta, contuvo la respiración colectivamente. Los críticos e inversores permanecieron en sus asientos, inmóviles, como si estuvieran viendo el último acto de una obra de teatro intensa e impredecible. El aire estaba cargado con la electricidad de un momento irrevocable, un punto de inflexión que lo cambiaría todo. La miró, y la dureza en su rostro había sido reemplazada por una vulnerabilidad que nadie jamás había visto en él. Yo, comenzó, la voz aún temblorosa, pido disculpas. La frase fue dicha en un tono bajo, casi un susurro, pero resonó por el salón silencioso con la fuerza de un trueno. Le pido disculpas a usted, Martina. No se dirigió a la mesa, a los críticos o a su equipo. Le habló directamente a ella, y solamente a ella. La humillé. Me burlé de su dedicación, de su corazón. Juzgué su trabajo con la arrogancia de quien ha olvidado de dónde vino. Lo que usted hizo hoy no fue solo cocinar. Me recordó lo que la comida realmente significa. La confesión pública, viniendo del hombre más orgulloso que todos allí conocían, fue más impactante que cualquier explosión de ira que pudiera haber tenido. Era una capitulación completa, una admisión de derrota moral. Luego se giró hacia su equipo, que miraba atónito desde la puerta. Su mirada barrió a cada uno de ellos, los mismos que se habían reído y burlado de Martina. El silencio de ellos era hora de vergüenza. Y ustedes, dijo, la voz ganando firmeza pero no la antigua aspereza. Todos ustedes presenciaron lo que pasó aquí, y quiero que esto sirva de lección. Nos hemos vuelto arrogantes. Nos hemos olvidado de que nuestro trabajo no es solo impresionar a los ricos, sino alimentar a las personas. Nos hemos olvidado del alma de la comida. Hizo una pausa, luego miró de nuevo a Martina. Su lugar ya no es solo en este rincón de la cocina. Su lugar está donde usted quiera estar. Aquella no era una disculpa vacía, era una promesa de cambio. Lo que sucedió en los días siguientes fue aún más transformador. Jean-Pierre no solo mantuvo su palabra, sino que fue más allá.
A la mañana siguiente convocó una reunión con todo el equipo. Anunció que Lord Bedor estaba iniciando un nuevo programa. A partir de ese día, una parte de los mejores ingredientes del restaurante ya no sería descartada o usada solo para pruebas. Serían destinados a un nuevo proyecto liderado por Martina, la preparación de comidas de alta calidad para los refugios de la ciudad. No más sobras. Quería que la misma dignidad que servían en platos de porcelana fuera entregada en recipientes simples para aquellos que más lo necesitaban. El hombre que veía la caridad como basura, ahora la estaba institucionalizando en el corazón de su imperio. El cambio en la cultura de la cocina fue palpable. El desprecio por Martina se transformó en un respeto profundo, casi reverencial. Los mismos chefs que antes se burlaban de ella ahora la buscaban para pedirle consejos, no sobre técnicas, sino sobre cómo poner más corazón en sus platos. La olla de barro de su abuela, que ella continuó usando, se convirtió en un símbolo dentro de la cocina. Un recordatorio constante de que la verdadera excelencia no estaba en la complejidad, sino en la autenticidad. Martina nunca cambió su postura. Continuó serena, humilde, tratando a todos con la misma gracia de siempre. No se jactó de su victoria. Simplemente continuó su trabajo, ahora con más recursos y apoyo de los que jamás había soñado. Uno de los momentos más memorables llegó cerca de un mes después. Uno de los críticos gastronómicos más influyentes de la ciudad que estuvo presente el día de la prueba escribió una columna en su periódico. No habló sobre las nuevas creaciones de Lord Bedor. En su lugar, describió la escena que presenció: la sopa de lentejas, las lágrimas del chef, la confesión. No analizó el plato, sino el milagro que obró. El artículo terminaba con una frase que se hizo famosa en la ciudad: pasé años buscando la próxima gran revolución culinaria en platos que cuestan cientos de dólares, solo para encontrarla en un cuenco de sopa de lentejas que me recordó lo que significa ser humano. La historia se extendió. Lord Bedor, antes conocido por su elitismo, ganó una nueva reputación, la de un restaurante con alma. Las reservas aumentaron, pero por una razón diferente. La gente no venía solo por la comida, sino para sentir un poco de aquella magia, de aquella historia de transformación. Jean-Pierre, por su parte, nunca más fue el mismo. Continuó siendo un chef exigente y brillante, pero la arrogancia se dio paso a una humildad recién descubierta. A veces, tarde en la noche, después de que el restaurante cerraba, iba al rincón de Martina, donde ella preparaba sus comidas para el refugio, y simplemente observaba. Nunca decía mucho, pero sus ojos mostraban una gratitud silenciosa. Ella no solo lo había derrotado, lo había liberado. Hubo aún un giro sutil, casi como un susurro de la providencia. Un día, mientras Ma organizaba las donaciones, Martina recibió una llamada inesperada. Era de una fundación que había leído la columna del crítico. Quedaron tan conmovidos por la historia que decidieron hacer una donación sustancial, no para el restaurante, sino directamente para el proyecto de Martina. La cantidad era suficiente para que ella pudiera no solo cocinar para los refugios existentes, sino para ayudar a fundar una nueva cocina comunitaria, un lugar dedicado exclusivamente a alimentar a los necesitados, con dignidad. Su sueño, que parecía tan lejano, se estaba haciendo realidad a causa de un acto de humillación que se transformó en bendición. Martina aceptó la oferta, pero con una condición: que la nueva cocina fuera bautizada con el nombre de la madre de Jean-Pierre. Cuando se lo contó, él se quedó sin palabras una vez más. Las lágrimas volvieron a sus ojos, pero esta vez no eran de shock, sino de una profunda y sanadora emoción. Aquel gesto final de gracia selló su transformación para siempre. El nombre de su madre, que él había asociado con la pobreza y la lucha, sería ahora un símbolo de esperanza y generosidad para toda la ciudad. La vida, de una forma que solo ella sabe hacer, había cerrado un círculo perfecto, cobrando la cuenta de la arrogancia con una dosis abrumadora de amor. Martina nunca dejó de trabajar en Lord Bedor, incluso mientras administraba su creciente proyecto. Le gustaba mantener los pies en ambos mundos, uno para recordarle la complejidad del arte y el otro para recordarle la simplicidad del propósito. Continuó siendo la misma mujer de fe tranquila, cuya fuerza no venía de aplausos, sino de su convicción interior. Probó, sin necesidad de levantar la voz, que la fe no es una debilidad para ser ridiculizada, sino una fuerza invisible capaz de mover montañas, o en su caso de transformar el corazón de un hombre endurecido. El clímax de aquella historia no fue solo la lágrima de un chef, fue la ola de cambio que siguió, la prueba de que un único acto de fe auténtica puede tener un efecto dominó, tocando vidas de maneras que no podemos prever. La validación de Martina no vino del elogio de un crítico, sino del cambio real que inspiró en el mundo a su alrededor. No necesitó volverse como ellos para ser respetada. Ella los hizo querer ser un poco más como ella.
La justicia que recibió no fue una venganza, sino una redención, no solo para ella, sino para todos los que presenciaron lo que sucedió. El programa de donaciones de l'Orbed Orces convirtió en un modelo para otros restaurantes de lujo de la ciudad. La historia de Martina y Jean-Pierre fue contada y recontada, no como un chisme, sino como una parábola moderna sobre el orgullo y la humildad. La cocina, antes un campo de batalla de egos, se convirtió en un lugar de colaboración. El sonido del desprecio fue reemplazado por el sonido de ollas trabajando en conjunto para un propósito mayor: alimentar tanto el cuerpo como el espíritu, tanto a los ricos como a los pobres. Aquel día, el chef más renombrado de la ciudad aprendió que el ingrediente más raro en la alta gastronomía no es el azafrán o la trufa, sino la fe que transforma un simple plato en un milagro. Una lección que llevó consigo por el resto de su vida, un sabor que nunca más olvidó. La herencia de la abuela de Martina, transmitida a través de una receta simple y de una fe inquebrantable, demostró ser más poderosa que cualquier estrella Michelin. La historia de Martina es un testimonio de que incluso cuando el mundo intenta menospreciarnos por nuestras creencias, la fuerza silenciosa de la fe puede hablar más alto que cualquier burla. Nos recuerda que el valor de nuestras acciones no se mide por la aprobación de los demás, sino por la sinceridad de nuestro corazón. Y a veces, un simple gesto de compasión puede ser el catalizador para el cambio más profundo e inesperado, sanando heridas que ni sabíamos que existían. Si esta historia de fe y resiliencia tocó tu corazón, por favor comparte este video con esa persona que necesita oír sobre el poder de la convicción. No te olvides de suscribirte para más relatos sobre encontrar fuerza en la fe en medio de las adversidades de la vida. Gracias por escuchar y por ser parte de esta comunidad.